Continuamos hablando acerca de las características o las palabras griegas que utiliza la Biblia refiriéndose precisamente a los niños. Dentro del concepto pedagógico, por ejemplo, están los párvulos, prepárvulos, principiantes, y también la Biblia de alguna forma define estos elementos. Estábamos hablando acerca de un nefio, que es de 0 a 2 años. Ahora quiero mostrarte lo que es un paidón, o de donde aparece la palabra, es una palabra griega. Por ejemplo, cuando un hombre o una persona obviamente abusa de un niño, se llama pedófilo, pero la palabra es paidófilo realmente, es de paidón. Básicamente paidón es una persona de edades de 2 a 12 años. Vamos a buscar en el Evangelio de según San Lucas, vamos a ir al capítulo 2, verso 40. Lucas capítulo 2, en el versículo 40, dice el Señor ahí: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. El niño, la palabra niño que utiliza aquí es paidón, no es nefio. Quiere decir que ya Jesús, en este caso, ya estaba en una edad de paidón. De hecho, cuando Jesús llega a Nazaret, él tenía 12 años. Entonces es de 2 a 12 años. ¿Cuáles son las características de un niño, un paidón? Si usted tiene hijos menores, usted se da cuenta que de la edad de los 0 años para arriba, el niño comienza a manifestar algunas características. Por ejemplo, voy a hablar de las características negativas, lastimosamente. Algunas son positivas, pero me voy a enfocar un poquito en las características negativas. Un paidón es egoísta, es decir, todo lo quiere para sí mismo, no comparte, no ayuda a los demás. Y hay líderes o hay personas dentro de la iglesia que pueden estar en esta etapa, que todo lo quieren para sí. De hecho, hay gente que no evangeliza, no gana almas, no invita a nadie, porque no le importa la vida de los demás. Y eso es parte de un egoísmo. Si tú no compartes la Biblia, si tú no compartes tu creencia, tu fe con otras personas, lo más seguro es que a lo mejor estás en esta etapa. Otra característica es que no tiene control de su lengua. Usted ha oído gente que dice que yo así hablo, yo así digo, yo digo lo que tengo que decir, soy franco. A veces disfrazamos la franqueza con inmadurez, porque una persona madura piensa antes de decir las cosas. No solamente se trata de decir es que yo hablo así, yo soy crudo para hablar y me gusta decir la verdad. No se trata de eso. Yo puedo decirle que hay predicadores que para mí estarían en esta etapa de paidón, porque ofenden y disfrazamos a veces la ofensa con la verdad, cuando probablemente ni siquiera tenemos control de nuestra lengua. Y también un paidón tiene una característica que es de doble ánimo. La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 1 versos 7 y 8 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A un paidón no le puedes dejar cargos, a un paidón no le puedes dar ciertos liderazgos. ¿Por qué razón? Porque lo va a dejar tirado. ¿Cuánta gente en la iglesia hasta cierto punto prostituye los ministerios? Porque los toman, mañana los tiran, a los 2 meses regresan, quieren que uno vuelva a ponerlos a servir, quieren que uno vuelva de nuevo a darle los privilegios, y se les da a veces, al mes vuelven a tirar el ministerio, y así están y nunca crecen. Entonces un paidón es de doble ánimo. Hoy puede estar muy alegre, pero siempre va a ser inconstante en todos sus caminos. Nunca va a crecer en esa área. Otra de las características es que no se le puede dar responsabilidad bajo supervisión. Es la única manera que un paidón pueda salir adelante. Si tú quieres realmente ser líder, si tú anhelas liderazgo dentro de la iglesia, tienes que salir de esta etapa. Tienes que crecer. Tienes que pasar a la etapa donde nadie te tiene que estar motivando a ti. Tú tienes que motivar a otros. Y eso es lo que queremos lograr a través de esta academia. Vamos a tercer característica o tercer descripción de lo que es un niño. Y vamos a ir a Gálatas de nuevo, capítulo 4, versículo 19. Vamos a leerlo ahí y dice
la escritura de la siguiente manera. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Está hablando otra vez de formación, pero esta vez la palabra hijitos que ocupa ahí es la palabra teknon. Es una palabra griega también, de donde se sale la palabra aquella de movimiento tectónico, cuando hay un sismo, cuando hay movimiento. También la palabra teknon se traduce como hijo, pero también se traduce en carpintero. Esa es una de las traducciones, carpintero. Ahora bien, esta de alguna forma es una edad peligrosa. ¿Por qué es una edad peligrosa? Porque estamos hablando de 13 a 19 años. Y en lo natural nosotros sabemos que una persona de 13 a 19 años es un adolescente. Y un adolescente es una persona que tiene más cuidado, por decirlo así, porque puede tomar decisiones equivocadas y de alguna forma ahí es donde está el meollo del crecimiento del individuo. Entonces, una persona, un líder tecnón o una persona tecnón se impresiona fácilmente. Por eso que vamos a ver muchos jóvenes llevados por cualquier corriente de este mundo, cualquier cosa le impresiona y hasta cierto punto pierden el enfoque con Dios. Tenemos que dejarnos impresionar por Dios, pero el mundo no nos tiene por qué impresionar a nosotros. Otra característica es que se revela al ser corregido, es decir, no le gusta la corrección. Igual que a cualquier joven, adolescente, uno no le puede decir nada, responden feo. ¿Por qué? Porque está en esa etapa. Y si usted le dije que al principio que estábamos estudiando esto, que pensara en qué área usted encaja aquí. Hay gente que no se le puede decir absolutamente nada, porque no le gusta ser corregido. También maneja carismas o dones, es decir, es muy carismático, muy chévere, muy buena onda. Y yo en lo personal he conocido por mucho tiempo muchos líderes que tienen esta característica, son muy carismáticos, tienen muchos dones, caen bien. Y si pudiéramos mencionar algunos ahorita mismo, usted tal vez piensa en fulanos que caen bien. Uno dice, hey, si fulano se afirmara, si fulano le entrara con todo, porque tienen ese carisma, tienen ese don, pero lastimosamente son cristianos en el nivel tecnón, porque no crecen. Priorizan lo natural sobre lo espiritual. Es decir, es un ser que no es tan espiritual que digamos. Usted le dice, vamos a orar, vamos a aclamar. No, lo que quiere es jugar pelota. Y ahí están los adolescentes. Ahí están en esa área. Que no están priorizando la parte espiritual, sino solamente la parte natural. Y yo sé que lo natural es bueno. Es decir, si yo le digo, hermano, vamos a jugar pelota, vamos a hacer un torneo. Yo sé que en lo natural eso nos va a gustar. Pero si yo le digo, mire, lo espero aquí a las 5 de la mañana, vamos a orar. Yo le aseguro que muchos de esos jóvenes que vienen a jugar pelota, que quieren aún ir a la montaña, que quieren andar en el río, muchos de ellos a lo mejor no lo van a priorizar como algo necesario. ¿Por qué? Por su misma inmadurez. Por eso es que a veces vemos más gente madura o mayor metida en esa área. Ahora, no quiere decir que por ser joven no puedas madurar. No quiere decir, bueno, yo soy un tecnón, estoy en esa parte, y como yo soy así, yo voy a priorizar otra cosa, ¿no? Yo conozco jóvenes, Pablo, por ejemplo, le hablaba a Timoteo y se sorprendía por la fe no fingida que había en él, porque siendo un joven aún le dice que nadie tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo a todos. Entonces igual, el hecho que yo tenga una edad, ¿qué? 16, 17 años, no quiere decir que yo no pueda pensar maduramente y ser más maduro y poder priorizar lo espiritual. También son susceptibles a orgullo y a la rebeldía. Y esa etapa sí es difícil. Hay gente que tendrá 40, 35 años y están en esta etapa de tecnón. ¿Por qué? Porque son muy orgullosos y son rebeldes. Y un líder o una persona, un cristiano rebelde dentro de una iglesia, eso sí es un verdadero problema. De hecho, la Biblia dice que la rebeldía es cuantificada similar al pecado de adivinación o pecado de brujería. Imagínense cómo Dios cuantifica un espíritu, un corazón rebelde. También tienen un espíritu de independencia y ojo con esto, no les gusta trabajar en equipo. Ahí se quedan. Yo trabajo solo, yo no necesito a nadie, yo aquí me quedo tranquilo.
Cuando nosotros fuimos a nuestro inquebrantable y hacemos otras actividades, todas las actividades tienen que ver con trabajo en equipo. Yo sé que a algunos no les gusta lo individual, les gusta hacer las cosas solos, pero en la vida tenemos que aprender a trabajar en equipo. Entonces un creyente que está en esa etapa de tecnón tiene ese espíritu de independencia, y ese espíritu de independencia es peligrosísimo. Fue el espíritu de dependencia que operó en el hijo pródigo. Él dijo, voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que a mí me da la gana, voy a irme, y hay gente que lo hace. Cuando se le corrige, simplemente retrocede, y usted los mira que siguen en el mundo, siguen en su vida, y por eso decíamos que esta etapa es muy peligrosa. También en esa etapa se está buscando su propia identidad, como los adolescentes de hoy en día. Usted va a ver que la crisis que tenemos hoy en día es de identidad. Entonces, cuando a ti se te revela quién eres, cuando así se te revela qué es lo que estás haciendo en el ministerio, dónde Dios te ha colocado, entonces es porque tú estás madurando. Pero si todavía estás con problemas de identidad, que qué estoy haciendo en esta iglesia, no sé si estoy en la iglesia correcta, todo eso son raíces o son manifestaciones, obviamente, de inmadurez, de ser inmaduro. También buscan posición sin dar cuentas. Un creyente tecnón le fascina que lo coloquen donde pueda ser visto. Le gusta que las chicas lo vean, que las personas lo vean. Le fascina, como quien dice, esas posiciones de privilegio. A mí que me pongan a predicar, te va a haber un montón de gente en la iglesia que lo que anhelan es púlpito, porque no han madurado, no entienden que todo tiene que ver con un proceso. Entonces, si el pastor no les da para predicar, si el pastor no les permite, qué sé yo, ser vistos, quieren estar arriba en la plataforma, que la gente los vea, y todo eso es una raíz de inmadurez, que está todavía en esa etapa de tecnón. También vamos a ver el cuarto, y este es muy interesante. Se pronuncia guillo, así como se oye, guillo. La idea es que podamos nosotros llegar a ser un cristiano guillo, que seamos guillos. Así como cuando uno le dice a un indito, guillito, pues la idea es esa, guillo. De aquí viene la palabra guillotesía. La palabra guillotesía es una palabra griega que quiere decir adopción, un hijo adoptado, un hijo que entiende, que madura, que no es de esos hijos que creen que se lo merecen todo en la vida, sino que entiende de que él no era nadie, pero que su padre lo tomó y ahora le dio una posición. Juan capítulo 1, verso 12 lo dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, ahí es donde nosotros entramos. Donde entramos los hijos maduros, que no estamos exigiéndole nada al papá, que no queremos los mejores zapatos, no queremos la mejor ropa, solo con el hecho de saber que somos parte de una familia, ya estamos agradecidos. Romanos capítulo 8, verso 14, vamos a leerlo. Le busca ahí conmigo, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son guillos para Dios. Son hijos de Dios. No son tecnón, no son nefio, no tienen esas características no son paidón. Todos los que son guiados, aquí utiliza el apóstol Pablo la palabra griega guillo. ¿Y qué significa un guillo? Es un hijo maduro espiritualmente, es uno que está listo para ser puesto en una posición que se puede confiar con autoridad y con responsabilidad. Mire qué hermosa característica. La idea es que seamos guiados por el Espíritu y lleguemos a ese nivel de madurar. Veamos algunas características del cristiano o el líder estilo guillo. Primero, oye y obedece la voz de Dios. Usted recuerda a David cuando el Señor lo escoge, aún siendo el menor de la familia, dice que lo escogió y lo llamó porque sabía que ese varón iba a ser conforme al corazón de Dios, pero que le iba a escuchar, que iba a hacer todo lo que Dios le pidiera. Y qué bueno tener hijos espirituales, hijos que oyen, hijos que obedecen, hijos que hacen lo que el Padre les pide.
Este tipo de líder está muerto a la adulación y a la crítica. O sea, aunque tú lo adules, no se crece, no se infla como un globo. Aunque tú lo critiques, tampoco le va a quitar el sueño, no se va a tirar al piso a llorar, no va a entrar en depresión porque alguien lo criticó, porque alguien dijo que lo que estaba haciendo no le parecía. Mira qué interesante estado de madurez. Cuando a ti ya no te importa, o sea, te criticaron, bueno, te adularon, gloria a Dios. Hay que llegar a ese estado de madurez. 26 años tengo en el ministerio, les quiero contar. Y en estos 26 años yo puedo recibir todo tipo de adulación en los lugares donde Dios me lleva, donde Dios me mueve. Pero nunca esa adulación me va a hacer a mí despegar los pies de la tierra. Cualquiera me puede decir, wow, pastor, nunca vi una prédica como esta. Gloria a Dios por ello. Pero esa adulación a mí no me va a hacer inflarme ni elevarme como un globo aerostático. Ahora de pronto alguien se va a poner medio loco en las redes sociales, va a empezar a criticarnos, pero eso tampoco nos va a quitar el sueño, tampoco nos va a quitar el hambre. Entonces tenemos que estar en ese nivel. Otra característica es que un cristiano o un líder, huillo, es humilde, camina en humildad. Y humildad no es pobreza, humildad no es no tener nada. Humildad quiere decir que sus pies están sobre la tierra, pero su mirada está puesta en el cielo. Que no camina bajo adulación. Y yo aprendí otro concepto de humildad que me gustó mucho. Una persona humilde es una persona que puede llevarse bien con todos. No importa el estrato social, no importa el nivel espiritual en el que se encuentre. Esa es una persona humilde. Jesús, él podía hablar con una prostituta, estar con una mujer samaritana que le catalogaban como perros, o de repente estar con Anás, con Caifás, o hablar con Poncio Pilato, hablar con Nicodemo. Esa era la humildad realmente de Jesús, que siendo él lo que era, él podía tener contacto con cualquier persona. Entonces la humildad también tiene que ver con la habilidad para transmitir la gloria de Dios. Mientras más humildes somos, ténganlo por seguro que eso es parte de nuestro crecimiento espiritual. Y yo estoy más que seguro que Dios va a hacer cosas grandes con muchos de ustedes, pero mantengámonos humildes, mantengámonos a ras de piso. Otra característica es que sabe trabajar en equipo. Y eso a mí me interesa mucho. Yo quiero que usted crezca espiritualmente y que sepa trabajar en equipo, que sepa sumar al equipo donde Dios lo ha colocado y en el área donde Dios lo ha puesto. Y lo último es que recibe revelación directa de parte de nuestro Dios. De hecho, Dios le habla a una persona humilde. Dice la Biblia que Él no habita en los corazones altivos, que Él al altivo lo ve de lejos, pero al humilde lo ve de cerca. La próxima semana vamos a seguir viendo la quinta parte o la quinta característica de este tipo de hijos. Hoy por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Les agradecemos por haber estado pendiente en esta clase. Gracias por haber asistido. Y les quiero pedir de favor siempre sus oraciones para este servidor y que sigamos orando por nuestro ministerio. Desde Richmond, California, les ha impartido esta clase su pastor, el pastor Oscar Laínez. Gracias por todo. Y en las cámaras estuvo conmigo nuestro hermano Manny González. Bendiciones.